Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Espiral de Juegos y a este tutorial de Elden Ring, el juego de mesa. Si estabas buscando cómo jugar a este juego, a cualquiera de sus cores principales o a cualquiera de sus expansiones, quédate porque este vídeo es para ti. Voy a ir directo al grano, cómo se prepara la partida y, por supuesto, como tenemos personaje y tenemos tableros, vamos a empezar por ahí. Preparamos el tablero y seguimos adelante. Venga, vamos allá. Muy bien, esto es el tablero de los jugadores, o en este caso de los personajes del Elden Ring. Cada jugador en la partida tendrá que tener uno de estos frente a él. ¿Y ahora qué necesitamos? En primer lugar, la miniatura de tu personaje, la miniatura del personaje que estás representando. También uno de estos diales triples, un token para vial de lágrimas cerúleas y otro para vial de lágrimas carmesí, y lo colocamos en su sitio. Y también un set de cartas con la letra S. Concretamente, yo he elegido el Samurai, que van desde las cartas 58 a la 88. Pero en cualquier caso, en la página 11 del reglamento tendréis las cartas iniciales para cada clase. Aquí. La primera carta que encontramos en el mazo de cartas de inicio de nuestro personaje es la carta de perfil. Y esta se coloca aquí en el centro. A continuación, lo que vamos a hacer es establecer esos valores en el dial triple. Por ejemplo, yo tengo en el corazón un 5, vamos a poner aquí un 5. En este icono de aquí tengo un 4, voy a poner un 4. Y en este último icono tengo un 4, que ya lo tengo colocadito. Y esto estaría configurado. Ahora, además de los datos del vial, tendremos que equipar las cartas con el equipamiento mostrado en la carta de perfil. Igual, vamos a nuestro mazo de cartas de inicio y lo elegimos. Tenemos como armadura este de aquí, tenemos también el escudo de madera y, por supuesto, nuestra Uchigatana en su espacio. Por el momento no tenemos talismanes, así que ese espacio se queda vacío. Este espacio de aquí del tablero está dedicado para la Class Feature, que sería como una habilidad pasiva que tiene nuestro personaje que podemos utilizar en cualquier momento y además vamos a ir pudiendo mejorarla. En este caso, nuestro Samurai es capaz de moverse en diagonal. Está hablando de las cuadrículas de combate, ya lo veremos más adelante. Ahora, estas cartas que tenemos aquí, que son cartas de iniciativa y cartas de quest, las dejamos por aquí a un ladito. Y por último, en el mazo inicial de nuestro personaje habrán quedado estos dos mazos, el de combate y el de atributos. Mezclamos cada uno de ellos y lo colocamos donde dice, en este caso, Combat Deck, y el de atributos hacemos igual, mezclamos y lo colocamos en el espacio de Attribute Deck o mazo de atributos. Ahora vamos a preparar los mazos que tienen que estar al alcance de todo el mundo. Estos dos mazos serían los mazos de clima. Tendríamos que separarlo inicialmente por día y noche y a continuación mezclarlos. Muy bien. Finalmente tendremos un dial que indica el momento del día en el que estamos. Como podéis ver, tiene dos lados, un lado de noche y un lado de día, y va a comenzar tal que así. Ahora preparamos en la mesa todos estos mazos. Tenemos los de materiales, flora, ruinas, cuerpos y bestias, y luego tenemos estos tres mazos de eventos, Spirit Candle y Hardship, que podríamos traducirlo como adversidades o algo así. Bueno, básicamente en estos tres mazos no tienen que colarse cartitas con un numerito en esta parte inferior. Aseguraos que no hay de ese tipo de cartas. Y por último, vamos a tomar el mazo de Efigie de Marika, Stake of Marika, y vamos a retirar todas aquellas cartas cuyo número de aquí arriba supere el número de jugadores que va a participar en la partida. Y con esto estaríamos preparados para comenzar. En Elden Ring, el juego de mesa, vamos a encontrar hasta 5 tipos distintos de escenario. Los vamos a tener de narrativa, de exploración, de dungeon o mazmorreo, de gauntlet. Podríamos traducirlo como prueba de fuego o maratón de pruebas o algo así. Y por último, boss fight, que es un encuentro de jefe. Vamos con el primero, encuentros de narrativa. En este caso tendremos que abrir nuestro libro de escenarios y nada más comenzar, lo primero que vamos a encontrar es un escenario de narrativa. Y vamos a tener que comenzar por el 1. Empezamos a leer, nos va a indicar unas ciertas reglas y, por supuesto, vamos a tener que ir acumulando
tokens. Estos tokens de objetivos que nos van a afectar a cómo vamos a llegar a esos encuentros de exploración o para aplicarnos distintos efectos. Como digo, a lo largo de los escenarios de narrativa iremos ganando o perdiendo estos tokens, muy al estilo de Monster Hunter World. Y finalmente, siempre vamos a obtener, o casi siempre, una carta de mapa, que nos dará las indicaciones de un escenario al que tendremos que dirigirnos tras finalizar un escenario de narrativa. Estas cartas de mapa habitualmente nos van a referir a un escenario que está localizado dentro de este mismo libro. Por ejemplo, esta carta de mapa nos va a dirigir concretamente a un escenario de tipo exploración cuya información de preparación está en la página 10 del libro de escenarios. Vamos allá. Aquí tenemos la página 10 del libro de escenarios y nos indica primeros pasos, exploración. Y leyendo la preparación veremos que tendremos que preparar unas losetas concretas, las cartas de la guía de gracia que nos indica aquí y además tendremos reglas especiales, además de las condiciones para finalizar este escenario. Como podéis ver, los escenarios de exploración nos limitaremos a leer del libro de escenarios y a tomar decisiones, además de acumular estos tokens de objetivo, y los escenarios de exploración leeremos la preparación y tomaremos estos componentes. Vamos a ello. Estas son las losetas que utilizaremos en los escenarios de exploración. En estas losetas vamos a tener siempre en la parte inferior el número de loseta a la que nos estamos refiriendo. Como siempre, S1 va a ser nuestra loseta inicial. Esta tiene una gracia y además de zonas delimitadas que no podemos atravesar. Estas barreras van a representar acantilados, zonas infranqueables y nuestro personaje no va a poder dirigirse a otra loseta adyacente utilizando ese lado. Además, las losetas van a tener estos iconos que van a representar tokens. Cuando llegue el momento os explicaré cómo poblamos esto. Según dice el escenario, tendremos que tomar X losetas, en este momento las mezclamos y las dejamos a un lado formando la pila de losetas de este escenario, además de las cartas de la guía de la gracia. Estas cartas van a ser las que marquen los objetivos de partida. Por ejemplo, Honoring the Goddess, honrando a la diosa, lo que va a pedirnos esta carta es que coloquemos tokens de objetivo cada vez que un sin luz interactúe con una estatua de Marika. Y esta de aquí, esta es otra carta de guía de gracia, va a decir: coloca un token de objetivo cada vez que un sin luz robe una o más cartas de materiales. Estos, como veis, son los objetivos de nuestra partida y son imprescindibles para pasar este tipo de escenarios de exploración. Y una vez conocemos nuestros objetivos y la loseta inicial, estos, por supuesto, se quedarán siempre presentes para tenerlos en cuenta. Es ahora cuando llega el momento de poblar la loseta inicial, colocando un token de gracia en posición activa y llevar la miniatura de nuestro personaje, en este caso mi samurái, a esa misma loseta. Y ahora sí, vamos a ver las acciones que puede hacer un jugador durante su turno. Pues bien, un jugador va a poder realizar hasta 3 acciones durante su turno de entre las 6 que hay disponibles. Y puede repetir acción y puede hacerlo en cualquier orden. Aquí no vamos a tener limitaciones. Y estas 6 acciones disponibles en total son explorar, craftear, mover, interactuar, comerciar y, sí, una de las acciones va a ser utilizar los viales de lágrimas carmesí o cerúleas. Y repito, los jugadores van a poder hacer hasta 3 acciones de estas 6 disponibles. La primera, exploración. Pues tan sencillo como, teniendo en cuenta dónde tenemos la miniatura de nuestro personaje, tendremos que robar de la pila de losetas del escenario y colocarla por uno de los lados de la loseta que no tengan barreras infranqueables, como estas de aquí. En este caso podría colocarla aquí o podría colocarla aquí. Y podría hacerlo en cualquier posición, es indistinto. Una vez colocamos la loseta, tendremos que poblarla. Los tokens los colocaremos por su lado activo, disponibles para que podamos interactuar con ellos cuando nos movamos a esa misma loseta. La única excepción a esta regla tras una acción de exploración serán los sitios de gracia, pues estos tokens no se colocan por su lado activo, sino por su lado inactivo tras esa acción de exploración. Vamos con la acción de craftear. A lo largo de la campaña recibiremos recetas de este estilo. Estas cartas nos van a indicar cuáles son los materiales necesarios para construir, concretamente, este consumible que tenemos en la carta. Pues bien, tras interactuar con materiales como este de aquí,
podremos obtener cartas de materiales como estas. Y veis que cada material lleva un símbolo y un color representativo. Esta será la forma de ver que nuestros materiales son compatibles con los materiales requeridos en nuestra receta. Una vez cumplamos con los requisitos que pide la receta, podremos robar ahora sí el consumible y llevarlo a nuestro inventario. La acción de mover es tan sencilla como mover a nuestro personaje a una loseta ya explorada y por supuesto que esté adyacente a la loseta en la que está ocupando nuestro personaje. En este ejemplo yo podría moverme únicamente a esta loseta, pues esta, como podéis ver, tiene este lado infranqueable y no podríamos atravesarla directamente. A la hora de movernos también tenemos algunas excepciones, como por ejemplo esta loseta de aquí. Esta loseta tiene un token que indica que vamos a tener un desafío. Cuando nuestro personaje se mueve a una loseta con un desafío, automáticamente nos detenemos y resolvemos ese desafío robando una carta del mazo de desafío. Ojo que esto no consume ninguna acción. La acción que nos ha llevado a resolver esto ha sido la de mover y ocupar esa loseta, nada más. Si volteamos una de estas cartas de desafío, lo que vamos a encontrar es que tiene dos lados, uno para el de día y uno para el de noche. También podremos encontrar cartas de desafío sin esta distinción. Cuando nos encontremos una de este tipo, simplemente la leemos. Pero estas tendremos que acudir al estado del token, que indica si es de día o de noche. Si es de día, aplicaremos los efectos de este lado de la carta. Si es de noche, los de aquí abajo. Y esto, como veis, es una prueba. ¿Cómo resolvemos las pruebas? Porque estas pruebas son muy al estilo de Arkham Horror. Por ejemplo, vamos a intentar superar la prueba del desafío del día. Tenemos un número objetivo, que es el 6. Y a continuación tenemos en la carta los atributos y qué valor tienen. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Muy sencillo, dejamos la carta de desafío aquí para echarle un vistazo y a continuación robamos dos cartas de atributos. Las revelamos y validamos la prueba. Tenemos estos símbolos de aquí y el número objetivo que tenemos que superar es un 6. Si consultamos los valores de los atributos que hemos revelado, podemos ver que no hemos obtenido nada más que un 3, porque se corresponde con este icono de aquí. Vale 1, vale 1, vale 1. Hemos fracasado la prueba. Eso significa que resolvemos el efecto de fallo, que es este de aquí. Y dice, este sin luz sufre 2 de daño. Pues viene siendo habitual, fracasando estrepitosamente en las pruebas de tutorial. Por supuesto, como estas cartas las hemos gastado, van a la pila de descartes. Y eso sí, el token de desafío se voltea para que el próximo jugador que venga a esta loseta no tenga que volver a superarlo. Muy bien, ahora vamos con una de las acciones que tiene más miga de todo el juego, que es la acción de interactuar. Siempre que vamos a interactuar, tenemos que decidir con qué token de la loseta en la que estamos queremos interactuar, valga la redundancia. Vamos a venirnos para acá. Si interactuamos con un token de materiales, como por ejemplo este caso, ruinas, vamos al mazo correspondiente y robamos la carta. Esta misma carta la llevamos a nuestro tablero. Y a continuación volteamos, ojo, volteamos el token. Por supuesto, para cada tipo de materiales tenemos un token. Este era el de ruinas, tenemos el de flora, tenemos el de bestia y tenemos el de cuerpos. Si interactuamos con un sitio de gracia inactivo, es entonces cuando voltearemos el token y lo colocaremos por su lado activo. Digamos que hemos descubierto la gracia. Ahora bien, si interactuamos con una gracia activa, lo que haremos será reponer nuestros viales, restablecemos nuestro dial triple a los niveles máximos según la carta de perfil de nuestro personaje. Además, ojo, esto es importante, provocamos que todos los materiales vuelvan a aparecer. No solo eso, imaginad que hubiéramos descansado en esta gracia de aquí, pues recuperaríamos este material de ruina y además el token de desafío volvería a estar activo. Si interactuamos con un token de estatua de Marika, lo que vamos a hacer es añadir una carta de estatuilla de Marika a este mazo. Si resulta que ya tuviéramos las 4 cartas, simplemente retiramos el token y no añadimos carta. Tened en cuenta que este mazo es nuestro contador, lo que va a determinar lo larga o lo corta que va a ser nuestra partida. Lo veremos con más detalle más adelante. Aquí tenemos la estatuilla del mártir. Si interactuamos con ella,
bueno, aprovecho y pueblo también los materiales de ruina. Pues bien, si interactuamos con la estatuilla del mártir, simplemente retiramos el token de la loseta y lo llevamos a nuestro tablero de personaje. Más adelante veremos para qué utilizaremos esto. También puede darse el caso que interactuemos con uno de estos tokens de la lectora de dedos Moria. Pues bien, si interactuamos con este token, retiramos de aquí a la lectora de dedos y robamos una de las cartas de Murmurings of the Crown. Vaya nombrecito, ¿eh? Y esta carta, por supuesto, la llevamos a nuestro inventario. Si al interactuar con una lectora de dedos ya tuviéramos dos cartas de este tipo, simplemente descartamos el token y no robamos nada más. Si interactuamos con un salto espiritual, podremos mover a nuestro personaje a cualquier loseta que haya desplegada. Si interactuamos con un token vela espiritual, tendremos que robar una carta del mazo de vela espiritual. Y esta cartita la llevamos a nuestro tablero. A continuación, descartaríamos el token. Eso sí, el jugador como máximo puede tener una carta de este tipo, así que no tendría por qué interactuar con más tokens de este estilo. Normalmente estos son efectos buenos que nos ayudan. Si interactuamos con un token de mercader, un token de NPC, un token de monumento de renacer o un token de ubicación especial, tendremos que leer su efecto en el apartado enemigos y aliados del libro de escenario y por supuesto en la exploración que estamos llevando a cabo en estos momentos. Y por supuesto, si interactuamos con un token de enemigo, vamos a tener que hacer lo mismo con estos de aquí. Vamos a la sección de enemigos y aliados, leemos el apartado de enemigo, concretamente con esta A, y comenzaremos el encuentro con un jefe. Ah, y una cosa importante, cuando nos movemos a una loseta que tiene un enemigo, interactuar con ese enemigo es lo primero que tenemos que hacer. Y bueno, nos quedan dos acciones muy sencillas. Una de ellas es comerciar. Dos personajes que estén ocupando la misma loseta van a poder intercambiar materiales, objetos, consumibles. Y la última acción que podemos hacer va a ser utilizar uno de nuestros viales para recuperar la salud al nivel que indique la carta de estado. Si utilizamos el vial de lágrimas cerúleas, lo que haremos es recuperar el maná. Igual, teniendo en cuenta que el máximo es este 4. Muy bien, pues una vez el jugador ha realizado sus 3 acciones, las 3 acciones que puedo hacer durante su turno, es el momento de robar la carta de clima. ¿Cuál vamos a robar? La que diga el token. Siempre comienza con el día soleado, es decir, de día. Vamos a robar una carta de día y la resolvemos. ¿Y qué dice? Pues simplemente el tiempo pasa. Es decir, van pasando las horas y eso significa que nos vamos quedando sin tiempo. ¿Por qué? Porque cuando no queden cartas en estos dos mazos, habremos perdido la partida. Normalmente estas cartas pueden tener eventos, tanto de noche como de día. Y esos eventos vamos a tener que resolverlos robando la carta superior del mazo de eventos. Lo leeremos, si hubiera que tomar decisiones podremos acordarlo entre todos los jugadores de la partida, aplicamos los efectos si los hubiera y descartamos la carta. En ocasiones, una carta de tiempo también puede indicar que este token se voltea. Cuando este token se voltea, al final del próximo turno habrá que robar de noche y así sucesivamente, como he dicho, hasta que los dos mazos se agoten. ¿Qué sucede si uno de los dos mazos se agota antes? Pues nada, tan sencillo como obligatoriamente dejaremos siempre el token por el lado de noche hasta que este se termine, es decir, la noche va a ser más larga. Si en un momento dado de la exploración, supongamos que estamos aquí, hemos intentado hacer, o mejor dicho, superar ese desafío, y resulta que por casualidades del destino morimos, es decir, nuestra vida queda reducido a 0 mientras estamos explorando, pues tendremos que hacer lo siguiente. En primer lugar, nuestro personaje ha muerto. O ha caído debido a cualquier cosa que pueda haber sucedido. Ya sabéis, las tierras intermedias son peligrosas. Bueno, pues tras suceder esto, tendremos que ir al mazo de Efigies de Marika y retirar una de ellas. A continuación, tendremos que elegir un sitio de gracia con una gracia activa para colocar a nuestro personaje. Y finalmente, reponemos los viales, recuperamos
la vida hasta el nivel que indica la carta de estado del personaje, el maná también y la estamina o el número de cartas que podemos llevar en combate también. Si llegados a este punto resulta que no nos quedan efigies de marica para descartar, tristemente el grupo, o si estamos jugando en solitario, habremos fallado el escenario y habrá que repetirlo todo de nuevo. Y todavía nos quedan unas cuantas cosas por ver en el tema de la exploración, pero antes voy a comentaros lo siguiente, porque interactuar con un enemigo nos va a llevar a otro tipo de encuentros, un encuentro de combate, que veremos a continuación. Siempre tendremos que ir a nuestro libro de escenario para ver qué clase de combate preparamos y sobre todo para tener las instrucciones de cómo hacerlo. Insisto, toda esta parte del combate la veremos al final del vídeo. Volviendo a los escenarios de tipo exploración, ya sabéis, os he contado al principio, que a medida que vamos progresando en nuestro escenario, estas cartas nos van pidiendo tokens de objetivo, como estos de aquí. Estos tokens los van a poder colocar todos los jugadores que hay en la partida. Y digamos que estas cartas nos afectan a todos y cualquier sin luz va a poder cumplir sus objetivos. Finalmente, entre todos, tendremos que leer cuáles son los efectos de completar una de estas cartas, llamemos quest, y por supuesto habrá que tener en cuenta si son relevantes a la hora de decirnos si hemos cumplido con el escenario. Cuando esto se completa y terminamos el escenario, entonces estas cartas se descartan. Por otro lado, tenemos las cartas de evento y las cartas de vela espiritual, que ya las hemos visto. Estas cartas son personales e intransferibles, y las cartas de evento puede darse la situación de que sea una misión personal para nosotros. Un jugador de Elden Ring, el juego de mesa, como máximo va a poder tener una carta de evento y una carta de vela espiritual. Además de estas dos cartas, tenemos la misión personal del Sin Luz. En este caso, mi misión sería la Quest del Samurái 1. Esta va a entrar durante toda la partida y a medida que voy cumpliendo con los objetivos, voy añadiendo marcadores. Cuando cumpla con la cantidad de toques que me indica, entonces tendré que aplicar sus efectos. Normalmente cuando las quests se cumplen, nos piden que vayamos al Vault, es decir, a la zona Vault de la caja del juego, y tomemos la carta del siguiente nivel, sería la Quest 2 del Samurái. Y así progresivamente es como vamos haciendo que nuestro personaje vaya cumpliendo su historia. La última cosa que quiero deciros con respecto a este tipo de cartas es que cuando haya múltiples cartas que nos pidan una situación concreta que hemos cumplido, no se cumplen las dos a la vez, ¿ok? Tendremos que decidir a qué carta le colocamos el token de objetivo y a continuación, por supuesto, tendremos que volver a hacer lo mismo para completar la misión de la vela espiritual. En resumen, cumplir con una misión que está en varias cartas solo nos sirve para una única carta y nada más. Por supuesto, cuando resolvemos un evento o una carta de vela espiritual, aplicamos sus efectos si los tuviera y las descartamos. Y como excepción, si resulta que no hemos llegado a cumplir durante un encuentro de exploración con la quest de nuestro personaje, estos tokens de objetivo se marcharían y la quest seguiría activa. Así que siempre la tendríamos disponible en nuestro tablero, mientras no cumplamos con lo que nos pide. Y finalmente, cuando el escenario termina, tendremos que ir a la mesa redonda. Suena bien, ¿eh? ¿Y cómo lo hacemos? Pues tendremos que abrir el reglamento por el apartado de la mesa redonda. Y básicamente tendremos que seguir los pasos. ¿Que lo hemos completado satisfactoriamente? Este de aquí. ¿Que hemos fallado el escenario? Este de aquí. Pero siempre, además de seguir los pasos de aquí, tendremos que recuperar toda la vida, todo el maná, toda la estamina, devolvemos los viales a su lado activo y nos desprendemos de las efigies del mártir. Además, estos mazos de combate y de atributos tendremos que volver a mezclarlos, los colocamos en su sitio, y si tuviéramos carta de materiales, ojo, no objetos consumibles ya como este de aquí, hablo de materiales recolectados, tendríamos que descartarlos. La miniatura de nuestro personaje también va a su tablero y la carta del mapa, en este caso la primera de todas porque estamos haciendo el escenario tutorial, también se descartaría. Y tras eso, volvemos al libro de escenarios y verificamos que, si efectivamente hemos completado el escenario, obtenemos todos los beneficios que nos da. Y si queréis, en este momento, antes de volver a plantear el siguiente escenario, podríamos mezclar todos los mazos, tanto el de eventos como el de velas espirituales,
como el de, ojo, este es importante, el de desafíos. Podéis hacerlo antes, podéis hacerlo después. Pero ahora vamos de lleno a lo que sería la mesa redonda. Y es aquí donde nuestros personajes van a poder crecer, van a poder comprar armas, van a poder subir de nivel. Voy a enseñaros esto, que es muy sencillo, y luego pasamos a los combates. Una vez llegamos a la mesa redonda, lo primero que vamos a poder hacer es mejorar nuestro mazo de atributos. Este mazo está compuesto inicialmente por cartas muy básicas. De hecho, no tiene ningún coste en runas, y siempre van a ser 10. Desde aquí podremos ver todas las cartas de atributo adicionales que tenemos, las que hay en la caja, en el espacio de mesa redonda, y también las de traits o rasgos, mejor dicho. Estas cartas tendrán un coste en la zona superior de la carta. Para los de atributos lo tenemos aquí, para los de los rasgos lo tenemos aquí, y va a ser tan sencillo como que podemos echarle un vistazo a todas, y voy a poder comprar las que quiera. Puedo comprar esta, puedo comprar esta. Si yo digo que quiero esas dos cartas de atributo mejoradas, esta cuesta 10 runas y esta cuesta 5 runas. Así que nos desprendemos de estas runas, pagamos e incluimos estas cartas en el mazo. Pero ojo, como he dicho que como máximo puede tener 10, si 2 entran, 2 se van del mazo. Así que, por ejemplo, voy a retirar estas dos cartas básicas, y incluyo las 2 mejoradas. Además de comprar cartas de atributo, también puedo comprar cartas de rasgos. Podré echarle un vistazo a todas las cartas de rasgos que hay disponibles y ver con el dinero que tengo cuál puedo comprar. Pues voy a comprar esta, que es un rasgo que me interesa. Por supuesto, vemos su coste, 10 runas, y pagamos debidamente. Y por supuesto, cuando equipamos un rasgo, cosa que podemos hacer en cualquier momento y también podemos retirarlo en cualquier momento, aplicamos su efecto pasivo, en este caso +1 de vida, así que nuestro dial se incrementa a 6. Y al igual que hemos hecho con la acción de comprar, si en un momento dado nosotros adquirimos tantas cartas que las que vamos a retirar tienen un coste en runas, igual que pagamos en su momento, recibimos su coste en runas como un reembolso. Además de mejorar nuestras cartas de atributo, también podremos mejorar nuestras cartas de equipo. Cada carta nos muestra su posibilidad de aplicarle un upgrade y además su coste en runas. En este caso la Uchigatana nos costaría 25 runas mejorarla, y el escudo de Samurai nos cuesta unas 10 runas mejorarlo. Visto esto, tendremos que ir al Vault, a la caja, y buscar en la armería las mejoras que tenemos para cada una de las armas que tiene equipadas nuestro personaje. En este caso tendremos que ir directamente al número superior al que tenemos siguiendo la secuencia. Si mejoramos la Uchigatana, iríamos a Uchigatana +1, si mejoramos el escudo, iríamos al escudo +1. Y por supuesto, para realizar la mejora tendremos que pagar su coste. No puedo permitirme el escudo porque me interesa muchísimo mejorar la Uchigatana y tenerla +1. Son 25 runas, lo tenemos aquí, que son todas las que tengo, pago las runas y ya tengo la mejora disponible. ¿Qué es lo siguiente que tendremos que hacer cuando mejoramos el arma? Consultar la lista de cartas que nos permite equipar. Ahora, la Uchigatana nos añade 3 Swift Attack +1. Estas cartas significa que están en nuestra pool, pero ojo, el límite de cartas que nos proporciona la Uchigatana es de 7 y tenemos que respetarlo, así que tendremos que elegir entre todas las cartas disponibles. Las nuevas cartas tendremos que buscarlas también en la armería, y por último tendremos que decidir cuáles vamos a retirar del mazo. Sería lógico pensar que retiramos las versiones inferiores de Swift Attack y añadimos las nuevas Swift Attack +1 al mazo. Y una cosa importante con relación a las armas: cuando un personaje lleva equipada un arma, sea cual sea el nivel de esa arma, otro personaje no puede llevar la misma arma de un nivel inferior o un nivel superior. Esa arma va a quedar reservada exclusivamente al primer personaje que la ha equipado. En la mesa redonda también podremos comprar talismanes, nuevas armaduras. Simplemente pagando su coste podremos equiparlo en su slot correspondiente y aplicar inmediatamente sus efectos. Y por supuesto, como os he dicho antes, si en un momento dado, estando en la mesa redonda, yo decido que este talismán ya no me es de utilidad y me quiero desprender de él, voy a recibir el reembolso de las 5 runas. Esto, que no se os olvide porque luego estamos escasillos de pasta. Y ahora, una última cosa que os tengo que mencionar, que es bastante importante.
Llegado el momento, puede que algunos jugadores adquieran armas mucho más potentes. Armas que tienen estos iconos aquí abajo. Este representa que a esta arma vamos a ser capaces de equiparle una hechicería y a esta arma vamos a ser capaces de equiparle un encantamiento. Digamos que es trasladar el concepto de cenizas de guerra en las armas, pero con los hechizos y los encantamientos. Cuando un personaje equipe una de estas armas, podrá pagar runas para añadir lo que llamamos memoria. En este caso, el coste es de 0, equiparíamos. ¿Y qué nos permite esta ceniza? Nos va a incrementar la cantidad de cartas que tenemos en el combate. Y precisamente aquí nos dice, añade de 1 a 3 Glintstone Arc, que son estas 3 cartitas de Glintstone Arc que tienen un efecto, las añadimos a nuestro mazo de combate y a partir de ahora nuestro personaje será capaz de utilizar esa hechicería. Y si adquirimos un arma que tiene la capacidad de equipar una carta de memoria de encantamiento, que es esta amarilla, haremos lo mismo, equiparemos esa carta y añadiremos al mazo de combate tantas cartas como nos diga. Por supuesto, si en un momento dado queremos desequiparnos de esto, no os olvidéis de recibir el reembolso si hubiera que recibirlo, y muy importante, no os olvidéis retirar las cartas de esa mejora de vuestro mazo de combate. Y esto sería lo último que podemos hacer en la mesa redonda. Ahora vamos a la siguiente parte del tutorial, que es donde vamos a ver los encuentros de combate, donde vamos a ver ya la chicha de este mazo de combate y el de atributos. Muy bien, pues vamos allá con los otros tipos de encuentro que os he mencionado al principio. Ya hemos visto la exploración y ahora vamos a ver encuentros de combate. Y en todos estos ya va a intervenir este librito, que por supuesto cada jugador va a tener el suyo. Pues bien, como hemos visto antes, cuando un jugador vaya a una loseta en la que aparece un enemigo, lo primero que tenemos que hacer es interactuar con él. Y para esto siempre vamos a tener que visitar el apartado de enemigos y aliados en el escenario que estemos jugando en estos momentos. Y aquí nos va a decir exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, los sin luz que interactúen con enemigos este escenario abrirán la página 8 de su libro de encuentros. Esto es el libro de encuentros y vamos a abrir la página 8 y empezamos a ver cómo funciona esto. En esta página, correspondiendo con la letra que aparece en el enemigo, tendremos que tener el encuentro que se detalla. Nos indica los enemigos que van a colocarse en el campo de batalla en la zona de enemigos y nos indica las recompensas que obtendremos al final, además de todas las cartas de iniciativa que van a tener lugar. Pues bien, una vez hemos leído esto, lo que tenemos que hacer es tomar la miniatura de nuestro personaje, la vamos a llevar al campo de batalla, ahora veremos esta parte, pero antes tendremos que utilizar este token que representa nuestro personaje en el tablero, cuando nuestra miniatura no está. Esto es aconsejable que lo preparemos junto al tablero del personaje al principio de la partida. Colocamos lo que se llama el placeholder en su sitio y, como hemos visto, la miniatura aquí. Y este es el momento en el que, si otro jugador tiene la efigie del mártir, se puede unir al combate que acaba de comenzar. Tiene la oportunidad de hacerlo. Descarta la efigie del mártir y se une al combate. Ahora voy a apartar a Alejandro, que me está supervisando para que no me equivoque en nada, y vemos esto con detalle. Muy bien, pues siguiendo las instrucciones del encuentro concreto que vamos a tener, en primer lugar completamos la zona de enemigos, que es esta de aquí, separada por esta línea roja, zona de aliados. Es decir, aquí colocaremos a nuestros personajes y aquí colocaremos a los enemigos. Y en ningún caso podremos atravesar esta zona. Los personajes se podrán mover únicamente por aquí y los enemigos se podrán mover únicamente por aquí. Y su encaramiento afectará a lo que llamamos columnas del campo de batalla. Este sistema de juego, de grid, es exactamente igual que el de Dark Souls, el juego de cartas. Tenemos vídeo en el canal, supongo que si eres asiduo a Espiral de Juegos lo habrás visto, 100%. Y lo cierto es que las reglas de este grid son muy parecidas en un 80% a como lo son en el juego de cartas de Dark Souls, ¿vale? Colocamos las miniaturas en su sitio y ahora el jugador tendrá que colocar a la suya en la posición que quiera. Tendremos que tener en cuenta que en la fila en la que nos coloquemos seremos susceptibles de ser atacados en la columna respectiva. Y también tenemos que tener en cuenta los efectos de la fila. Voy a explicar esto ahora mismo porque es muy interesante saberlo desde el principio. Cuando nuestro personaje está en primera fila, donde se indica el efecto de Critical Hit, es decir, golpe crítico, cuando vayamos a atacar, en lugar de robar una única carta de atributo, robaremos 2 y elegiremos una de ellas. Si
decidimos quedarnos en la fila de reposition, lo que nos va a permitir es mover a nuestro personaje en la iniciativa, adelantar o retrasar la iniciativa para intentar estar primeros en ese orden de marcha y por lo tanto actuar antes de que los enemigos puedan hacerlo. Si por último estuviéramos en la última fila, lo que nos va a permitir es exactamente lo mismo que Critical Hit, solo que a la hora de defendernos. Cuando es la activación de los enemigos, al igual que cuando atacamos, podremos jugar una carta de combate para defendernos, solo que en lugar de robar una carta de atributo, robaremos dos y elegiremos una de ellas. Muy bien, pues voy a decidir que finalmente me coloco aquí en Critical Hit, por ejemplo. En estos momentos, si hubiera otros jugadores que han decidido unirse porque han descartado un token de la Efigie del Mártir, harán lo mismo, se colocarán aquí. Entonces, cada uno de los participantes robará sus 4 cartitas. Digo 4 porque en este caso mi dial dice que tengo 4 cartas. Esto sería mi estamina, pero este número puede variar por jugador. De esas 4 cartas que he recibido, será mi mano durante este turno de combate. Luego preparamos el orden de iniciativa con todos los personajes que van a estar en el encuentro y los enemigos. Tenemos en este caso 2 lobos y un soldado de Godric. Esto se mezcla y se reparte. Además, cuando hay miniaturas que son exactamente iguales y representan a cada una de las cartas de lobo, en este caso tenemos A y tenemos B, tendremos que hacer exactamente lo mismo, etiquetar a los lobitos utilizando nuestros tokens de letras. Ahora, una vez hemos realizado esta preparación y los personajes han robado sus cartitas, terminó el turno de los sin luz que hay en este campo de batalla. Y además, si tuvieran todavía acciones pendientes del escenario de exploración por gastar, las pierden también. Y estoy hablando de, ojo, de todos los personajes que han participado y han decidido unirse a este encuentro. Ahora sería el momento de que los otros jugadores en el escenario de exploración hicieran sus 3 acciones y cuando volviera a ser el turno de estos 2 jugadores es cuando el combate tiene lugar. Los combates se juegan en rondas y además la iniciativa va determinada por el orden de marcha. Y ojo, el orden de marcha es importante para todo. Determina también quién es el jugador que van a elegir los enemigos cuando haya equivalencia de oportunidad. Y es precisamente en este momento cuando la reposición tiene lugar. Nuestro vagabundo va a tener la posibilidad de adelantarse al primer lobo. Los personajes que eligieron la fila de reposición pueden mover un espacio las cartas de iniciativa. Pero, ojo, importante, un espacio de cartas de enemigos. Por ejemplo, en el caso de que hubiera varios aliados adyacentes, yo podría saltármelos a todos y colocarme delante de ellos. Pues bien, ya estamos en el encuentro y cada uno de los jugadores en el encuentro tiene 3 acciones y podremos repetir acción sin problemas. Vamos a poder movernos, robar cartas hasta alcanzar nuestro límite de mano, jugar una carta de combate, descartar, usar un consumible, acción de vial de lágrimas cerúleas o carmesíes, podemos beber de cualquiera de los dos, y por último, acción de invocar. Vamos con la acción de mover. Los personajes se pueden mover ortogonalmente. Derecha, izquierda, arriba y abajo. Por supuesto, incluso en una acción tan sencilla como mover, tendremos que tener en cuenta las pasivas de los personajes. Pues por ejemplo, nuestro samurái es capaz de moverse en diagonal, que es una excepción, así que nuestro samurái podría hacer así. A la hora de movernos, si hay 2 personajes adyacentes, podemos intercambiar posición. Nunca empujamos, siempre intercambiamos, ¿ok? Y esto va a suceder de arriba abajo, de abajo arriba. Eso sí, en ningún caso vamos a poder rebasar esta línea roja que os he comentado antes. Digamos que este campo de batalla es una abstracción y representa que nos estamos alejando del encuentro o nos estamos echando muy encima de los enemigos. Acción de robar, tan sencillo como robar cartas hasta cumplir con el límite de mano, que son 4. Si tuviera una carta en mano, pues podría robar 3. También, cuando no nos quedan cartas en el mazo de combate, simplemente mezclamos el descarte con el mazo y lo dejamos preparado. La acción de usar un consumible es tan sencillo como tomar uno de los consumibles de nuestro inventario y leer el texto que nos indica. En este caso, descartar este objeto para elegir a un enemigo en la línea del sin luz. Ese enemigo va a sufrir 1 de veneno. Y lo mismo se aplica a este objeto o a cualquier objeto consumible que tengamos en nuestro inventario. Acción de viales, muy sencillo. Simplemente giramos un vial, como en los encuentros de exploración,
y recuperamos la salud hasta el máximo. Por supuesto, si consumo las lágrimas cerúleas, recuperaré el maná. Para jugar una carta de combate simplemente tengo que elegir una de las cartas de combate disponibles. Recordad que tengo 3 acciones disponibles, así que podría jugar 3 cartas de combate, eso sí, no haría nada más. Pero antes de seguir con la explicación de cómo jugar una carta de combate, necesitamos entender qué son las cartas de combate y qué diferencias hay con respecto a otro tipo de cartas. Pues tendremos cartas de ataque, cartas de defensa, cartas de acción y cartas de bufos. Cuando jugamos una carta tenemos que comprobar si tiene un coste de maná, como por ejemplo esto de aquí, que tiene pinta de que es una ceniza de guerra, ¿no? Tiene un coste de maná, lo pagamos y podremos jugarla. Para pagar un coste de maná tendremos que ir a nuestro dial triple y reducir nuestro maná tantos niveles como indique el coste de maná de la carta. Si es una carta de defensa, podremos jugarla durante la activación de los enemigos para defendernos de sus ataques. Igual, si tienen coste de maná, tendremos que pagarlo en ese momento. Si es una carta de acción, leemos la acción concreta, la aplicamos y descartamos la carta. Y si es una carta de bufo, si tiene un coste de maná, lo tenemos que pagar y esta va al espacio de bufos de nuestro tablero. Y a partir de ahí podremos aplicar el efecto que va descrito en la carta. Tenemos que tener en cuenta que solo podemos tener una carta de bufo activa, así que si queremos añadir otro bufo tenemos que descartar el anterior. Ahora que tenemos las cartas, vamos a ver sobre todo la de ataque y defensa con el campo de batalla desplegado. Esta es una carta de ataque y como veis tiene un colorcito rojizo que apenas es perceptible. Ahora veréis la diferencia con una carta que no tiene esto. Bueno, esto es un ataque y va a atacar al primer enemigo que se encuentre en la columna de mi personaje. En este caso, llevo el samurái, atacaría al lobo. Por ejemplo, esta atacaría a todos los enemigos en la misma columna a las 3 casillas. Si el soldado de Godric estuviera aquí, el daño lo recibirían los dos. Otro ejemplo sería el siguiente. Este ataque tiene un ataque de área, pero en horizontal, es decir, ataca a toda la fila. Y como veis, la flecha que posiciona a nuestro personaje está en la casilla central. Esto significa que va a atacar al primer enemigo que se encuentre y a continuación a los 2 espacios adyacentes de ese enemigo. Y como podéis ver, también está rojizo, es decir, que aplicaría el ataque a todos. Ahora, para que veáis la diferencia, esta carta es exactamente igual que la anterior, pero esta zona no está rojiza. ¿Veis la diferencia? Es muy sutil, al principio cuesta verla, pero está ahí. Cuando nos encontramos una carta de ataque de este tipo, tendremos que elegir de los 3 espacios. Imaginemos que yo tengo al lobo aquí y al soldado de Godric aquí. Va a atacar al primer enemigo que me encuentre en su línea de visión, digamos, la columna hace referencia a la línea de visión, pero puedo elegir a quién va dirigido el ataque en estos 3 espacios. Y eso sí, solo se lo va a comer uno de ellos. También encontramos que hay cartas con hasta 9 celdas coloreadas. Y tenemos que seguir la misma regla de cuadraditos coloreados o no coloreados. Si están coloreados, el daño va para todo el mundo. Si no lo están, tendremos que elegir. En algunas cartas también podemos encontrar este símbolo de condición específica. Si robamos una carta de atributo y obtenemos este símbolo, podremos ejecutar la condición que nos diga aquí arriba. En este caso, robar 3 cartas de combate. A veces, ese símbolo va acompañado de otros símbolos en la cadena de ataque. Si yo revelo una carta de atributo con este símbolo, podría bloquear uno, pero además cumpliría con la condición específica de robar una carta de combate adicional. Muy bien, pues volviendo a la carta de ataque más sencilla, yo ahora, cuando juego una carta de ataque, tengo que robar una carta de atributo. A excepción de si, como hemos dicho antes, estoy en la fila de Critical Hit. Revelamos la carta de atributo que hemos obtenido y la comparamos con los posibles ataques que tengo en el perfil. En el caso de que pueda localizar la carta de atributo que he revelado, aplicaré los efectos. En este caso, 1 de daño y, ojo, moverme el número de espacios indicado aquí. Como al final he utilizado una carta de ataque básica que ataca al primer enemigo que tengo en la fila, el lobo se come el dañito y yo ahora tengo la posibilidad de moverme 1. Teniendo en cuenta el movimiento de mi samurái, podría moverme incluso en diagonal.
Ahora, aprovechando el ataque, vamos a ver una excepción que tiene el Critical Hit. Siempre nos va a beneficiar la palabra clave que aparece aquí a la derecha del campo de batalla, pero además, en la parte de los enemigos también tendremos ocasionalmente esta palabra de Critical Hit, que va a representar que el enemigo está muy cerca de nosotros y que nosotros además estamos muy cerca del enemigo. Este espacio, como digo, nos beneficia siempre a nosotros, así que cuando un personaje está en la zona de Critical Hit y además el enemigo al que voy a atacar también está en la zona de Critical Hit, en el momento del ataque revelaré 3 cartas de atributo y elegiré una de ellas para localizar a nuestro ataque. En este caso, si me hubiera posicionado en la fila frontal, habría elegido esta y se habría comido 2 daños y podría haberme movido 2 veces. Recordemos, ejecuto la fila de acciones 2 veces, una por cada icono en mi carta de atributo. Y con el resto de cartas de atributo que no voy a usar, se descarta. Es importante que comprobemos si el enemigo tiene algún tipo de armadura en la parte superior. Este sería un ejemplo. En este caso, tendremos que reducir el número de daños en 2 antes de aplicárselos al enemigo. Y por supuesto, cuando el total de daño que se le aplica a un enemigo alcanza o excede la vida indicada en la carta concreta del enemigo, recordad que aquí tenemos 2 iguales, este es el A, y este es un ejemplo perfecto porque el lobo B tiene 6 de vida, pues el enemigo se retira del campo de batalla, retiramos sus fichas, retiramos la letrita y esta carta se iría del orden de marcha. En las cartas también encontraremos este símbolo, que en este caso sí se trataría de un empujón y moveríamos a la miniatura hacia atrás, tantas veces como aparezca este símbolo. También vamos a tener a aplicar efectos de estado, tanto sangrado como veneno, y aplicaremos tantos tokens a la miniatura como indique el perfil del ataque que hemos elegido. Además, también tendremos tokens de stagger para aplicar al enemigo en el caso de que el perfil de ataque lo indique. Otra cosa interesante de las cartas de ataque es que tenemos unas cartas con una cadena. Eso significa que a continuación, después de haber robado los atributos para esta carta y resolver el efecto, puedo jugar como una acción adicional y gratuita que forma parte de la primera acción de ataque otra carta que tiene la cadena. De esta forma podría ejecutar 2 acciones completas de ataque, pero con una única acción. También tendremos divisores en las cartas de ataque, tanto en las de personajes como en las de enemigos. Este divisor lo que nos va a permitir es elegir entre qué es lo que va a hacer. O aplica un 3 de daño con un sangrado o se mueve hacia atrás. Ahora que conocemos cómo son las cartas, puedo hablaros sobre la acción de descartar y la acción de invocar. Cuando un personaje decide descartar una carta, puede hacer entre 2 cosas, o realizar un ataque ligero o recuperar 1 de maná. Si decidimos realizar un ataque ligero, olvidándonos de lo que diga la carta, en este caso no se mira, simplemente robamos una carta de atributo y aplicamos un daño por símbolo que aparezca en la carta. Que aparecen 2 símbolos, 2 daños. Que aparecen 3, 3 daños. Que aparece 1, como en este caso, pues un dañito. Y por supuesto, esta carta de atributo se descarta. Y por último, vamos a la acción de invocar. Los personajes van a poder invocar siempre que en el campo de batalla haya como máximo 2 personajes. Y por supuesto, además, el jugador que quiere invocar tenga una carta de invocación como esta. Para invocar, el jugador tendrá que consultar el coste de maná de esta invocación, reducir ese coste en su vial, colocaremos el token de la invocación adyacente al personaje que lo ha invocado, en cualquier lado, por ejemplo aquí. Y por último, colocamos la carta de iniciativa al final del orden de marcha. La iniciativa no se toca. En la carta de la invocación podremos ver la vida de nuestra invocación, si tiene un bloqueo pasivo, estos diablillos son duros, y en la carta de comportamiento veremos el comportamiento de personaje y lo ejecutaremos cuando sea su turno en el orden de marcha. Si la invocación tiene símbolos de movimiento, hará lo mismo, se moverá tantas veces como espacios indica aquí. Por supuesto, si la invocación está bloqueada, no se podrá mover. Y así de fácil es invocar. Y por cierto, no estarás pensando en invocar, ¿no? No estarás pensando en invocar. Y bueno, después de terminar todas las acciones, el jugador se descarta de las cartas de combate. Y bueno, ni que decir tengo que
Si se termina el mazo de atributos, mezclamos el descarte con el propio mazo y lo dejamos de nuevo preparado para la siguiente ronda. Ahora vamos a ver cómo es la ronda de los enemigos. Cuando el orden de marcha alcanza el turno de un enemigo, tendremos que leer la carta siempre de arriba a abajo y de izquierda a derecha, aplicando los efectos en consecuencia. Cuando encontremos este símbolo de movimiento hacia los lados con un número en el interior, significa que se moverá ese número de espacios en dirección del personaje, o mejor dicho, sin luz, más cercano. Si por un motivo resulta que el enemigo tiene a distancia equivalente a los dos personajes, entonces tendremos que hacer caso a cómo está el orden de marcha. Primero el samurái, así que el soldado de Godric se moverá en dirección al samurái. A continuación va a aplicar un ataque al primer sin luz que se encuentre en esa fila, que será de 3 daños. Hay cartas de enemigo que van a tener exactamente lo mismo, pero se moverán hacia atrás. En ese caso la miniatura se movería hacia atrás. También tenemos enemigos que se mueven incluso varias veces en una dirección. En este caso, moveríamos a la miniatura 2 casillas hacia atrás, o por ejemplo, en este de aquí, moveríamos a la miniatura 2 veces hacia adelante. También podemos encontrar estos símbolos en solitario repetidos en diagonal hacia la derecha o en diagonal hacia la izquierda. Por supuesto, si el movimiento de un enemigo implica que va a rebasar la línea central o va a salirse del campo de batalla, nunca lo hace, ¿de acuerdo? Se quedará siempre al borde, tanto del campo de batalla como de la línea central. Por ejemplo, en esta misma carta vamos a encontrar un ataque y abajo tiene un efecto de estado. Este efecto de estado concretamente es que su turno termina inmediatamente. Y como veis, además tenemos una barrita separadora que separa los dos comportamientos. Siempre intentará resolver el de la izquierda y si no es posible, entonces se moverá. En este caso, como tiene la posibilidad de atacarme porque se cumple la condición de la izquierda, me atacará y su turno terminará. No seguimos resolviendo nada. Si no fuera así, porque este soldado de Godric está en esa situación, en lugar de hacer esta, como no es posible, se mueve 2 espacios hacia adelante. Y continuamos. Y ahora se mueve hacia el sin luz más cercano, un espacio. Volvemos al ejemplo. Estamos los dos a la misma distancia. ¿Quién está primero en el orden de marcha? El samurái. Pues el samurái es el que va a tener la atención de este soldado. Y a continuación vuelve a intentarlo, solo que esta vez tiene las 3 casillitas, ojo, no están coloreadas, así que significa que elegirá una de ellas, va a elegir la casilla del samurái y va a aplicarle 3 daños y su turno va a terminar. Y ahora es un momento perfecto para ver cómo nosotros bloqueamos este ataque de 3 que me acaban de pegar. Recordad que antes, cuando ha terminado el turno de nuestro sin luz, hemos descartado las cartas de combate que hemos utilizado para atacar y sus respectivos atributos, pero todavía tenemos cartas en mano. Cartas que son específicamente para defendernos o que tienen un escudo en la parte superior derecha. En este caso podemos hacer 2 cosas. Yo puedo descartar las 2 cartas y acumular este valor de bloqueo. En este caso sumaría 1, sumaría 2. Descarto esto y ya está. Simplemente me comería un daño porque he conseguido bloquear los otros 2. Pero tengo otra posibilidad y es que tengo una carta de defensa en mano. Tengo la posibilidad de robar una carta de atributo y aplicar este bloqueo. ¿Y cómo hago esto? Las cartas de defensa tienen este escudo grande y a veces nos requieren un consumo de maná que tendremos que aplicar al día triple. Entonces, como cuando vamos a realizar un ataque, robamos una carta de los atributos e intentamos localizar el atributo revelado. En este caso es un atributo común que podemos localizar a este bloqueo, un bloqueo de 1. Por supuesto, recordad que si mi samurái hubiera estado en esta fila donde tengo esta habilidad, como os he dicho antes, robaría una carta de atributo adicional y elegiría. Me ha salido bastante bien, porque ahora podría elegir esta se va al descarte, y bloquearía 2 por mi carta de defensa y 1 por descartar una carta con escudo. Así que habría defendido los 3 daños. Por supuesto, ahora sí, todo esto se descarta. En el caso de que este soldado de Godric hubiera conseguido hacerme daño, tendría que aplicar ese daño al dial y nada más. Ahora vamos a ver qué sucede si uno de los sin luz muere en el campo de batalla, porque es bastante distinto a lo que sucede cuando muere durante una fase de exploración. Si el dial de uno de los sin luz se reduce a 0, simplemente
el turno de ese sin luz, la activación, termina por muchas acciones que le quedaran. Y a continuación del mazo de Efigie de Marika retiramos una cartita. Por supuesto, la miniatura se va momentáneamente del campo de batalla, pero lo que tendremos que hacer a continuación es devolver la salud al máximo de la carta de estado, volver a robar 4 cartas, si no podemos hacerlo, mezclamos 3 y 4, y por último volvemos a colocar a nuestro personaje en cualquier espacio disponible del campo de batalla. Los escenarios de combate son distintos y aquí vamos a poder morir y morir y morir hasta que no tengamos Efigies de Marika. Cuando no tengamos, hemos fallado el escenario y tendremos que volver a empezarlo de cero. Pues bien, cuando la activación de los sin luz ha terminado y cuando todos los enemigos se han activado también, es momento de volver a mezclar el orden de marcha, repartir uno nuevo y seguir con el turno de los otros jugadores en la fase de exploración. Aunque también puede ser un escenario de combate, entonces los jugadores tendrán que jugarlo hasta que se venza o se fracase. Una vez hemos conseguido alcanzar uno de esos objetivos, retiramos todas las cartas del orden de marcha, retiramos a las miniaturas vencidas y si estamos en mitad de la fase de exploración, devolvemos nuestra miniatura a la loseta donde estaba el encuentro y retiramos al enemigo. Por supuesto, el vagabundo volverá al lugar donde estaba su placeholder. Y ahora una cosa importante que tengo que mencionar en este momento. Cuando estamos en un escenario de combate no ganamos runas por eliminar a los enemigos, sino obtenemos la recompensa que dice el escenario. Pero ojo, importante, la recompensa solo la tiene el personaje, es decir, el jugador que inició el combate, no los que se unieron a él. Muy importante. Otra cosa muy importante es que mientras estemos en combate, los personajes que participan no roban carta de clima al final de su turno. Este paso se lo saltan. Y aquí, bueno, como hemos devuelto la miniatura a la loseta, el placeholder de nuestro personaje vuelve a nuestro tablero. También tenemos escenarios del tipo Gauntlet, que sería como una rueda de pruebas, o mazmorreo. Este tipo de escenarios nos propondrán una batería de combates y tendremos que ir resolviéndolos uno detrás de otro hasta que el escenario dice que termina. Cuando todos los jugadores participantes están en este tipo de encuentros, hasta que no se llegue al final, no terminaremos este tipo de escenarios y como consecuencia podremos ir muriendo en este tipo de escenarios y retirando Efigies de Marika hasta que no tengamos y fallemos por completo. Ahora vamos a hablar de encuentros contra jefes. Cuando en el libro de escenarios nos enfrentamos a uno de tipo jefe, lo primero que tendremos que hacer es ajustar el dial de este jefe al número de vidas específico por número de personajes que participen en ese encuentro. Y a continuación tendremos que preparar el encuentro. La mayoría de los encuentros de jefe utilizan los 4 libros de encuentros, así que los colocamos en la mesa y posicionamos al jefe en su sitio, que la mayoría de ellos siempre va a ocupar 4 celdas. Como podéis ver, ya tengo los 4 libros de encuentros colocados y ahora es momento de tomar la figura de nuestro centinela agreste, o la que toque, según el escenario, colocarla en su sitio, ya sabéis que ocupa 4 celdas, y posicionar la miniatura de nuestro personaje, ya sabéis, teniendo en cuenta los beneficios que nos proporciona la fila en la que lo coloquemos. Normalmente, como los jefes ocupan esas 4 celdas, se considera que su línea de visión son ambas, y podremos recibir ataques por las 2 columnas. Los jefes, en lugar de tener una única carta de orden de marcha, tendrán un mazo que tendremos que mezclar y dejar preparado a un lado. A continuación, en el libro de escenarios tendremos que ver el número de cartas que van a participar en cada marching order, en cada orden de marcha por turno. El centinela requiere de 3 comportamientos por turno, así que eso haremos. Tomamos la carta de orden de turno de nuestro personaje y recordad, si estamos solos, tomamos las 2 y ahora repartimos 3 cartas de centinela, mezclamos el orden de marcha y lo repartimos. Ya sabéis, las cartas de comportamiento de jefes van a ser en esencia igual que las que hemos visto de enemigos. Utilizarán la misma simbología, así que será sencillo jugarlas. Cuando haya terminado la ronda, lo que tendremos que hacer es retirar las cartas de comportamiento de jefe, las llevamos al descarte, preparamos 3 más y volvemos a mezclar. Y así
sucesivamente. Y por supuesto, si ya no hubieran cartas en el mazo de jefe para colocar en el orden de marcha, mezclamos los descartes y formamos un nuevo mazo. Sin más. Cada jefe va a tener sus condiciones de stagger en el libro de escenarios, además de su recompensa. Y hay jefes en los que podremos utilizar las cartas de Murmuring of the Crown. ¿Recordáis que al principio recogimos una de estas cartas? Solo hay 2 en el juego, pues estas tendrían utilidad en los jefes, pero ojo, solo si lo menciona el libro de escenarios. Habitualmente van a ser efectos positivos para nosotros. En casi todos los encuentros de jefes tendremos que reducir la vida de ese jefe a 0 para completarlo. Y a continuación, ganar la recompensa. Y a diferencia de los encuentros que vamos a hacer en escenarios de exploración, la recompensa a los jefes sería para todos. Bueno, pues pasamos a una última take donde quiero daros información precisa de efectos de estado y concluimos. Los efectos de estado se aplicarán en partida tanto a los enemigos como a los personajes, a los sin luz. Y el primero de ellos es el sangrado. Cuando una miniatura tenga este token de sangrado, ya sabéis, enemigo o sin luz, al final de turno aplicamos un daño por cada token de sangrado que tenga esa miniatura. Luego retiramos los tokens. Por cada token de veneno, al final del turno, la miniatura que lo tenga recibirá 2 daños. Y por supuesto, se retira el token. 2 daños por cada token de veneno. Y finalmente, el efecto de stagger, es decir, desestabilizar, es distinto si es para enemigos o para personajes, es decir, sin luz. Si un personaje, un sin luz, tiene un token de stagger, al inicio de su turno, el jugador descartará una carta de su mano por cada token de stagger que tenga. Y luego descarta el token. Además, ese jugador se considerará que su límite máximo de mano se ha reducido en tantos tokens de stagger como ha retirado. Y luego finalmente, si un enemigo tiene un token de stagger, al inicio de su turno retiramos el token de stagger y el turno del enemigo termina. Y como os he comentado, los jefes tienen un efecto de stagger particular que va descrito en el escenario de ese jefe. Y además, por número de personajes participando en el encuentro, necesitará una cantidad de tokens de stagger para que se aplique su efecto. Y con esto terminamos. Muy bien, pues hasta aquí el tutorial de este juego de Steam Force Games, Elden Ring The Board Game. Concretamente lo he hecho utilizando Realm of the Crafted King, pero que sepáis que sirve para cualquier caja del juego de mesa de Elden Ring. Espero que os haya servido. Ya sabéis, cualquier duda o apunte en los comentarios, que estaré encantado de responderlos. Suscribíos, compartid, dejadme vuestro poderoso like. Y antes de marcharme, voy a dejaros con un pequeño glitch para ganar runas. Es muy fácil. Durante un escenario de exploración tendréis que conseguir esta forma, es decir, un hexágono de hexágonos. Luego tendréis que coger la miniatura de vuestro personaje y decir lo siguiente: aquel que camine la llama hallará la senda de la muerte escrita. Y luego esperamos, y sí, ahí están las runas, ¡vamos, vamos!